Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable, Canal 3 y por Virtual Televisión. Como de costumbre, tu cita ineludible con nuestro viaje imaginario a través del continente, y en esta ocasión pues vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a encontrar con España, un invitado que ya lo hemos tenido anteriormente, un ganador de nuestro concurso Notas Migratorias, César Vallejo, que muy pronto lo tendremos en lo que va a ser nuestra próxima distinción honoris causa a realizarse aquí en Perú. Él se llama Juan Andrés Pastor Almendros. Bienvenido, Juan Andrés, y gracias por participar. Hola Jorge, siempre es un placer y muchas gracias por el cariño, el compromiso y yo diría incluso que la militancia cultural de la que estáis siendo un absoluto ejemplo. Muchas gracias. Sí, bueno, es un poco qué ha sido de Juan Andrés Pastor desde aquellos momentos en los que participaste en nuestro concurso. Hemos visto que han habido algunas presentaciones de libros, has comenzado de pronto a tener una figuración, que creo que la figuración de un poeta va más allá de que publique, ¿no? Está en Claro. el hecho mismo de hacer poesía como parte de tu vida. Coméntanos un poco sobre esa faceta que la gente a veces no la entiende muy bien, porque un poeta vive en otra dimensión, ¿no? Explícanos un poco esa dimensión, a ver si la logramos entender. Sí, es muy fácil. Lo primero que tiene que saber un poeta es que de esto no se vive, Eh, pero te ayuda a vivir, te enseña a vivir, te marca, no sé si un camino, pero sí un sentido. Me acuerdo mucho de Eduardo Galeano cuando decía que la utopía es como el atardecer, te ayuda a caminar hacia la puesta del sol, sabes que no vas a llegar nunca, pero avanzas. Entonces, simplemente se trata de avanzar. Yo he seguido haciendo mis trabajos, y lo digo así en plural, no porque sea Hércules, que tuvo 12, sino porque yo tengo más. De 12 que me ayudan a ser lo que yo quiero ser. Y si no es así, pues no tengo otro sentido y otra necesidad que ir dejando esos trabajos. En este caminar, en esta utopía hacia la que caminamos, no solo hacia el atardecer, sino hacia la luz y hacia el sol, pues tengo la poesía, tengo la literatura como aliada. Es decir, sigo escribiendo, sigo presentando libros, sigo participando en esas cosas que mi madre decía que son las que no sirven para nada. Y me dijo, pero eso está muy bien, porque así no serás nunca ni maleducado ni codicioso y me permiten seguir creciendo, desarrollándome tanto como escritor, que es importante, como persona, que todavía es más importante. Bien, bien, Juan Andrés. Bueno, vamos a ver si tenemos a nuestro invitado también, el doctor Román Delgado, que parece que ha logrado con éxito ingresar a este programa de hoy, que lo tenemos desde Venezuela. A Juan Andrés lo tenemos desde España. ¿Exactamente qué parte de España estás, Juan Andrés? Pues estoy en la comunidad foral de Navarra, muy cerquita de Francia, Ajá. en un lugar absolutamente mágico, del que, sí, del que estoy muy enamorado porque yo vivo en mi calle, está en pleno camino de Santiago, en la ruta jacobea, en el camino francés, en una calle de la que yo digo que tiene, y no engaño a nadie, 1000 años de historia. Allí estoy yo. Qué bien. Claro, una calle como para un poeta, ¿no? Ya luego nos cuentas sobre esos detalles.
Vamos a saludar a ver al doctor Román Delgado desde Venezuela. Buenos días, doctor. Bienvenido. Sí, muy buenos días. ¿Me están escuchando los dos? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Ah, bueno, qué maravilloso, qué maravilloso. Coméntenos un poco sobre la parte suya. Tenemos a un poeta y usted es un hombre de leyes. Coméntenos un poco sobre las leyes. Sí. Bien, hace rato estaba leyendo un texto, una parte de la historia, por cierto, que tiene que ver mucho con un personaje que, bueno, está considerado por la UNESCO, está entre los primeros 100 hombres de la historia de Venezuela, Simón Bolívar, que el 3 de junio de 1824 recibió un doctorado en Derecho en Lima. Y entonces me llamó profundamente la atención esa historia. Además que Simón Bolívar tiene una relación buena y a su vez frontal con España, cosa que, bueno, eso es algo bastante discutible, porque los españoles son nuestros amigos. Nosotros los españoles, yo como diplomático en mi trayectoria, me he llevado muy bien con los europeos. Y los españoles es una relación muy bonita. Además, yo creo en la relación muy buena con España, porque más bien tenemos lazos, de ellos compartimos también, somos hispanohablantes, como toda América Latina, ¿no? Y entonces es bastante hermoso compartir estos trazos históricos, como Simón Bolívar en esa lucha llega a la Quinta Magdalena allá en Lima, está 2 años de gobierno, recibe un poema tan bonito como el de José Domingo Choquehuanca, a propósito de que el amigo Juan Andrés Pastor y Jorge Carrión hablaban de poemas. Yo tengo el poema, por cierto, escrito de José Domingo Choquehuanca a Simón Bolívar, pero hoy recordando que el 3 de junio de 1825 recibe, yo había dicho 24, pero es que el 9 de diciembre de 1824 es que se da la batalla de Ayacucho, donde por cierto el venezolano, el mariscal Sucre, Antonio José de Sucre, vence al virrey de la Serna, porque tenemos el virreinato de la Granada con capital en Bogotá y tenemos virreinato del Perú. Entonces en Venezuela no había virreinato. Venezuela era una capitanía general, que Simón Bolívar toma un proyecto de otro venezolano, Francisco de Miranda, que Francisco de Miranda presenta al primer ministro de Gran Bretaña en 1899, William Pitts, el proyecto de la Gran Colombeya. Entonces yo a mis alumnos ayer interactuaba sobre este tema y le decía, fíjate que de Colón tomamos ese nombre y en inglés vemos Columbia, Washington DC, District Columbia, Washington DC. Entonces vemos la Universidad de Columbia, le decía yo a mis alumnos, ustedes saben lo que significa eso, el trasfondo que hay detrás de eso histórico. Entonces que Cristóbal Colón llegó a América y entonces tenemos ese proyecto de la Gran Colombia, la Gran Colombella, que era desde Río Bravo hasta Argentina, de un venezolano, Francisco de Miranda, que por cierto es el único latinoamericano que está en el Arco del Triunfo de París. Cada vez que voy a París, veo el nombre de Lafayette, que estaba en la Revolución Americana, la Revolución Francesa, y veo el nombre de Miranda, el único latinoamericano, venezolano también, que está en el Arco del Triunfo de París, que construyó Napoleón Bonaparte, lo mandó a construir en 1805 a propósito de la victoria sobre los austríacos, ese imperio austrohúngaro en la batalla de Austerlitz. Entonces, él hizo ese arco de triunfo que es un símbolo que los turistas a veces lo visitan y no saben lo que significa. Y está el nombre de un latinoamericano ahí arriba, dice Miranda. Entonces, llama profundamente la atención todas estas relaciones con Latinoamérica, España, Europa mismo. Somos el mundo de Occidente, la cultura judeocristiana que tiene sus bases históricas en esa cuenca del Mediterráneo, donde se va a expandir el cristianismo. Y hoy tenemos grandes discusiones teológicas también sobre eso. Digo esto porque no solamente me he formado en las leyes, también soy licenciado en teología, soy licenciado en filosofía,
soy licenciado en educación y terminando mi carrera de periodista y con 6 posgrados, entre ellos Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Público, especialidad en Gobierno, maestría en Relaciones Internacionales y doctor en Educación. Y reiterando una vez más mi posición como graduándome próximamente en Derecho Internacional Público. También poseo un doctorado honoris causa en Derecho Internacional Religioso, porque me tocó en Venezuela ser el director nacional en el año 1999, legalizar las iglesias, darle el permiso a las iglesias en Venezuela. Yo legalicé a los mormones en esa libertad de culto que está establecida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 10 de diciembre, la libertad de culto, la libertad de conciencia. Entonces, además está establecida en la Carta Magna, la Constitución. Entonces me tocó darle el derecho a que los mormones también tengan profesen su fe legalmente en Venezuela, los testigos de Jehová. La Iglesia Católica, por supuesto, llevaba las relaciones con el concordato, ese concordato, ese acuerdo entre Venezuela y el Vaticano que se firmó en 1964 para ayudar a la Iglesia Católica, a la feligresía. Y entonces, el judaísmo, me invitaron a Israel, después estudié el Islam en Arabia Saudita. Y cuando uno observa toda esa cantidad de culturas, conocimientos, etnias, uno dice, wow, el mundo es muy grande, pero nos une muchas cosas. El mundo es muy grande. Fíjate, aquí está un peruano, amigo, de allá con esa imagen tan bonita de Machu Picchu, que es un patrimonio de la UNESCO, catalogado así. Yo he estado en Lima, pero nunca he ido a Machu Picchu. Conozco a Lima, tuve la oportunidad de estar en Lima casi 2 meses en el año 2000. En el año 2000 estuve en Lima, tengo mis fotos en Instagram, en Facebook, en mi visita a Lima, la pasé muy bonito en Costa Verde y fui a los restaurantes y comí muy sabroso. Y bueno, disfruté mucho la comida peruana, que es exquisita. Y en España ni hablar. Creo que el amigo Juan Andrés está hablando de que vive en la Cataluña, en Santiago, en el Camino de Santiago, vive él. ¿Dónde que hablabas tú de ese camino que tiene 1000 años? ¿De dónde? Yo vivo en la Comunidad Foral de Navarra, que es Navarra. La primera comunidad que recibe el camino francés, que es el... Sí, porque tiene frontera. Yo conozco España, pero no conozco Navarra. He disfrutado mucho Barcelona, disfrutado Madrid es para disfrutar. Además, Madrid es una ciudad muy alegre. Barcelona es muy exquisita. Valencia es una ciudad de paz. La Cataluña es para disfrutar, descansar. He disfrutado la Cataluña. He estado recorriendo España, pero no conozco, fíjate que no conozco Navarra y otras partecitas de España. Y de Perú, pues conozco la ciudad de Lima y nosotros tenemos historias muy, muy en comunes, los que son los venezolanos, los peruanos, los españoles. Simón Bolívar, la única esposa con que se casa Simón Bolívar, es con una española, María Teresa del Toro y Alaiza, y es totalmente una ciudadana española, se la trae de Madrid a ella a Venezuela, que muere aquí en Venezuela de malaria, paludismo, una enfermedad. Aquí estas enfermedades tropicales de las cuales quizá esa dama no estaba preparada. Pero entonces vemos cómo esas historias están unidas entre, no solo en la lengua que nos une a todos. Muchas gracias, Jorge Carrión, por darme la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy y de saludar, de presentarme. Gracias. Sí, gracias a usted, doctor. Bueno, vamos a conversar un poco sobre sus virtudes. Por ejemplo, decíamos un poco sobre Juan Andrés Pastor, que su visibilización a través de la poesía tal vez opaca un poco su lado polifacético deportivo, porque él, aparte de ser poeta, también es un hombre de fútbol, ¿no? Y se viene el Mundial en este año, es un año mundialista. ¿Cómo haces, Juan Andrés, para compaginar la poesía con la patada, ¿no? O sea, un poeta por lo general es delicado, ¿no? ¿Y cómo soportas una patada, por ejemplo, contra Messi, contra Cristiano Ronaldo, ¿no?
en tiempos de Puyol, por ejemplo, que Puyol agarraba y era un carnicero, ¿no? ¿Cómo soportas eso? ¿Cómo haces para compaginar la poesía con el fútbol? Del fútbol hago una parte de mi profesión porque retransmito partidos por la tele. Pero yo en materia deportiva, sobre todo, he sido, porque uno ya va teniendo una edad y es algo que no se corrige con el paso del tiempo. He sido, sobre todo, jugador de balonmano, de handball, que creo que decís por aquellos lugares. Sin embargo, no creo que exista tanta diferencia, ni mucho menos un antagonismo entre el deporte y la poesía en cuanto a afán de superación, no en cuanto a juego de equipo, porque los poetas tenemos fama bien ganada de ser individualistas. Solitarios. Sí, Solitarios. aunque yo siempre combato esa idea preconcebida, que es un estereotipo, por lo tanto equivocado, del poeta como alguien que viste de negro, como Fernando Pessoa, como alguien que está enfadado constantemente y es un tristón. En España decimos un moñas. Es alguien que tiene una personalidad depresiva, podríamos decir, y aquí yo antepongo, por ejemplo, al gran Gabriel Celaya, ¿no? Por hablar de un poeta, digamos, no coetáneo mío, pero sí reciente, aunque sí que es cierto que a mí, Gabriel Celaya, aquel que escribió aquello de que la poesía es un arma necesaria, ¿no? Me daba la paga, porque venía a mi ciudad, a Estella, a pasar los veranos, y yo le debía de hacer gracia, porque estaba, bueno, pues de chavalín en la Casa de Cultura, y tal, y guardo un recuerdo entrañable de él como si hubiese sido mi abuelo, porque yo no conocía a ninguno de mis abuelos y abuelas. No creo que la poesía esté tan alejada de lo cotidiano, de lo habitual, incluso de lo necesario. La poesía necesaria, decía Celaya, como el aire que respiro 13 veces por minuto. Es que es así, no podemos vivir sin poesía. A veces me preguntan, ¿y para qué sirve la poesía? Y yo respondo, ¿y para qué sirve el olor a café? Y la primera luz de abril en mi ventana, es absolutamente necesario. ¿Qué utilidad tiene? La de la vida, que es, al final es la esperanza. La esperanza es la vida misma defendiéndose. Si nos quitan la poesía, nos puede quedar, por ejemplo, la taza de café, pero nunca tendremos ese olor, nunca tendremos esa primera luz en la ventana. O esa sonrisa en la noche que nadie ve, pero que a nosotros nos agrada porque nos ayuda a ser felices y a ser humanos. Es decir, ¿por qué a mí me dicen, tú eres poeta? Y digo, pues no lo sé. No lo sé, yo soy periodista, yo soy escritor, yo edito un periódico, yo hago muchas cosas, ¿no? Yo hago las visitas a una extraordinaria bodega aquí al lado que cuando vengáis no tengáis la menor duda de que estáis invitados, pero todo eso se puede resumir en un verso, que es la alquimia de la vida. Ahora, mencionabas por ahí los estados de ánimo depresivos y no sé qué más. Ya que tú sabes, has estado dentro del concurso Notas Migratorias César Vallejo, ¿cómo lo calificarías a Vallejo? Hombre, para mí Vallejo es el paradigma del afán de superación sin perder en ningún momento la raíz. Todo aquello que escribe Vallejo, que son las ramas de un árbol muy, muy sereno y bien asentado, proceden de la raíz. Cuando Vallejo estuvo mucho tiempo en Europa, sobre todo en París, nunca escondió, porque no tenía por qué hacerlo, y otros lo hicieron. Su condición me da igual, de americano, de sudamericano, de peruano, porque nunca confundió la parte con el todo. Ese yo creo que es el gran valor de un poeta que escribe siempre desde la verdad, porque cuando se escribe desde la impostura, cuando se escribe desde el interés de agradar a aquellos que nos leen, se comete un pecado que no tiene ni virtud que la contrarreste, ni siquiera penitencia que le salve. Ese es el mayor pecado que puede cometer alguien que escribe o alguien que legisla, doctor. Se llama mentira. Y se nota tarde o temprano se nota. Para mí César Vallejo es uno de los pocos poetas de la verdad, que consiguen que toda su rima sea cierta. Y da igual que hayan pasado 200 años, que es lo que vais a cumplir ahora los peruanos,
para celebrar vuestra bien ganada independencia, o 2000 o una semana. La mentira siempre va a apagar la luz de una verdad que, en cuanto a los poetas se refiere, pues se traduce en eso, en poesía, y en cuanto a los juristas se refiere, se traduce en, no diré solo que en legalidad, se traduce en justicia, ¿no? Y yo creo que son dos elementos que están muy, muy unidos, porque si la poesía no nos hace libres, por lo menos nos hará rebeldes. Y la justicia, ante una rebeldía bien entendida, tiene que ir siempre, ¿o no, doctor?, de la mano. Ajá. Bueno, has mencionado rebeldía, has mencionado justicia, y tenemos al doctor Román Delgado, que está entre la rebeldía y la justicia. Pero se dice, se comenta, se arguye que Venezuela pues tiene esa situación un poco adversa, ¿no? Donde se comenta que no hay justicia, que la rebeldía inicial ha comenzado a caer en una especie de incomprensión, ¿no?, hacia lo que podría haber sido quizás una buena causa, ¿no? ¿Qué nos podría decir el doctor Román Delgado respecto a esa rebeldía, a esa justicia? ¿Cómo hace él para impartir justicia, ¿no?, en medio de una supuesta rebeldía, o quizás una verdadera rebeldía de aquellos que, por ejemplo, hasta caminando están abandonando el país? ¿Cómo cenar, cómo comer un pan en el lugar donde usted vive, doctor, sabiendo que a la redonda de repente hay gente que no lo puede hacer? ¿Cómo hace usted para convivir en esas circunstancias? Bueno, esa es una pregunta que yo le voy a dar esta, que quizás muchos no lo entiendan. Yo soy teólogo y hay fenómenos que a veces es difícil de entender por la parte de la razón pura, a esa razón pura, como decía Manuel Kant, crítica a la razón pura. Entonces, como licenciado en filosofía también he analizado esos fenómenos desde el punto de vista sociopolítico, que creo que es la pregunta por donde Jorge Carrión va. ¿Cómo hace este venezolano y ver a sus semejantes? Bueno, creo que Venezuela, desde el punto de vista teológico, Dios sabe que se han cometido grandes pecados. Cuando me preguntaron en Israel, ¿por qué usted cree que pasó esto? Bueno, también con los judíos negaron a Jesús, y la Biblia dice que acarrearon maldiciones por años, cosa que también yo a veces no trato de expresar, porque quienes profesamos una fe y escuchamos a un musulmán, por ejemplo, muy radical, o a un judío ortodoxo radical, o cristianos en diversas corrientes radicales, creo que Venezuela, yo entiendo que las consecuencias hoy de Venezuela son culpables de políticas erradas, gravísimas, erradas que tuvo la democracia venezolana. Esa democracia que va a desplazar a un gobierno quizá de fuerza, un gobierno militar, como era el de Marco Pérez Jiménez, pero que tuvo a Venezuela como la tercera economía más importante del mundo. El New York Times, en el año 1956, le dio a Marco Pérez Jiménez la portada y dice: es un fenómeno cómo Venezuela en 1956 era la tercera economía más importante del mundo. Con Marco Pérez Jiménez, Venezuela tuvo el primer reactor nuclear de América Latina, y Venezuela estaba en un desarrollo donde venían todos los latinoamericanos. Entonces Jorge Carrión me dice: ¿cómo es eso que Venezuela salen los venezolanos? Bueno, Venezuela tuvo gravísimos errores políticos. Los dos partidos políticos principales, estoy viendo ahorita un fenómeno y voy a hacer un pequeño paréntesis, como en Colombia, después de 200 años, por primera vez unas elecciones presidenciales no van los liberales ni conservadores. Eso tiene otra lectura. Ya los partidos políticos tradicionales están quemándose, el pueblo no está molesto, hay algo que se está expresando. En Venezuela pasó, dos partidos políticos tradicionales
desde 1958, recibieron un país muy sólido, una economía muy sólida, con unas estructuras de primera línea, el más moderno de América Latina. Y así están los estudios hechos, no solo de Venezuela, sino de América Latina y del mundo, la historia universal. Y por eso venían tanta la inmigración hacia Venezuela. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo está en Google. Venezuela en 1956 hasta el 57 que lo tumbaron, esa economía floreciente, el teleférico más alto del mundo, hecho en ese gobierno, o sea, las estructuras de tránsito, autopistas, las embarcaciones. Venezuela tenía un poder de crecimiento gigantesco. Entonces, los partidos políticos fallaron, los politiqueros, la corrupción, y vino la monstruosidad del comunismo. Y entonces aquí también con este comunismo y en esa lucha interna de corrupción, porque ha habido mucho dinero que se han robado, se han hurtado de las arcas del peculio nacional y han hecho un grave daño a la nación. Entonces el pueblo ha ido entendiendo. Ayer tenía yo ya las cifras de todas las estadísticas, de las encuestas de los venezolanos, y el 80% rechaza a lo que es el gobierno y a los líderes de la oposición. Yo sé que tú estás en Perú, yo sé que el otro amigo estudioso, Juan Andrés, está en España, dos países que he visitado, España quizás un poco más, la conozco, he visitado más tiempo. En Perú solo he estado en Lima, pero en España he estado en muchas partes, además que le tengo mucho cariño a España. Entonces, fíjense lo que es Venezuela, cómo está en esa situación ahora, tan triste que ha pasado en los últimos años. Este año quizás ha estado un poco mejor la economía. Hay quienes tienen hipótesis, porque ¿qué ha pasado en Venezuela? Que a finales del 2021 y 2022 la economía se ha estabilizado. ¿Por qué estamos un poco mejor que en el 2017, cuando hubo unos enfrentamientos que ustedes se enteraron, porque tanto Carrión como Pastor Almendro son personas estudiosas, son personas pendientes de las noticias, no solo nacionales de sus países, sino de las internacionales, están pendientes de los fenómenos internacionales. Entonces Carrión pregunta y dice, el amigo, el compañero, el colega, dice, bueno, ¿y por qué los venezolanos? ¿Cómo siente usted eso? Bueno, siento mucho dolor, pero digo, bueno, aquí hay una justicia divina. Y no solo justicia divina, sino causas y consecuencias. Es una ley de causas y consecuencias. Para que nosotros hemos llegado a la situación sociopolítica, social, económica, que se ha llegado a Venezuela, ha habido una culpa de gobiernos. Y el pueblo, más bien en su ignorancia, vivió de esa comodidad que ese le dio para sostenerse durante unas décadas, pero todo lo falso se cae. Entonces Venezuela está pasando por un momento de juicio, de disciplina, de dolor, pero está aprendiendo. Ya los venezolanos están aprendiendo. Lo puedo decir. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, yo tengo aproximadamente 1000 alumnos anuales. Y unas encuestas que yo hago entre 1000 alumnos de todos los estratos sociales de las universidades que yo doy clases. Yo les pregunto a ellos, ¿qué estudia usted? ¿Qué piensa usted? Opinen. Entonces, escuchando a mis alumnos que estudian Derecho, yo formo abogados y formo internacionalistas, a diplomáticos. Entonces, tanto a los internacionalistas que tienen otras materias que yo les doy y a los abogados, les pregunto. Y entonces ellos dicen, ellos se están dando cuenta de que Venezuela tiene que tener un cambio, que Venezuela no era el liderazgo de los partidos políticos, sino primero el país. Yo tengo una consigna: Dios, patria y después la familia. Los partidos políticos le metieron al venezolano. No sé si en Lima habrá pasado eso. No lo creo tan fuerte como aquí. No vi el APRA. No vi era el similar de Acción Democrática de aquí. Y otros partidos con esa. Aquí en Venezuela era una idolatría a los partidos políticos. Unos líderes como Rómulo Betancourt decían, Adeco es Adeco hasta que se muera. Y hablaba, porque bueno, él venía de las filas marxistas, él fundó el Partido Comunista en Costa Rica. Un venezolano, Rómulo Betancourt, fundó el Partido Comunista en Costa Rica. Y funda Acción Democrática, que es un partido socialista.
Entonces es un socialismo light que se fue carcomiendo el populismo y llegamos a lo que llegamos hoy. Es triste y hay muchos que no lo reconocen, pero yo les digo, bueno, entonces ¿por qué en los años 90, que todavía no había llegado el chavismo, ese comunismo radical, ese gobierno tan radical, cuando vemos los años 90, vemos cómo se destruyen los dos partidos políticos? Hay una división muy grande, una fractura muy grande en Acción Democrática, Carrión, donde los líderes de Acción Democrática que están en ese momento teniendo poder en el partido, van expulsando a sus principales líderes. Y había un presidente en ese momento de Acción Democrática, pero él estaba trabajando no solo con Acción Democrática, sino con los tecnócratas. Y Venezuela tuvo una economía muy próspera. De hecho, la pueden buscar en Google. Para 1991, 1992, Venezuela está en un crecimiento económico mejor que cualquier país de América Latina. Y vinieron 2 golpes de Estado. Y el partido mismo acusó a Carlos Andrés Pérez, no lo apoyó. Y entonces el otro fundador, Rafael Caldera, que fundó al Partido Social Cristiano Copey, la destruye y funda y dice yo quiero ser otra vez presidente, y se va con otro partido que funda que se llama Convergencia. Y entonces yo le he dicho a ellos en reuniones políticas donde me han invitado todos los grandes figuras políticas de venezolanos, y le he dicho, ustedes son los culpables, ustedes destrozaron sus propios partidos, ustedes se aprovecharon. Cualquiera puede sustentarse con un país tan sólido y tan fuerte económicamente como dejó Pérez Jiménez. Entonces, pero la casa se va desgastando, el tiempo se va desgastando. Si no se va a desarrollar esa economía, si no se va a sembrar ese petróleo, como lo dijo un gran escritor venezolano, Arturo Ular Pietri, hay que sembrar el petróleo, hay que prepararnos, no solamente vivir como alegres, todos sabrosos. Yo sé lo que era esa Venezuela saudita, pero eso es un desorden. Y llegamos a lo que llegamos hoy. Entonces uno observa eso. Bueno, son consecuencias para ir a la pregunta, exactamente a lo de la pregunta de Jorge Carrión. Bueno, Venezuela es consecuencia hoy de gravísimos errores políticos del ayer. Y entonces yo veo esto y digo, es justicia. O sea, no veo, no había otro camino. Fíjate todo lo que está sufriendo este pueblo para aprender y darse cuenta de que tenemos que cambiar y educarnos para tener un mejor país para nuestros descendientes, que es mi trabajo como profesor, porque soy también licenciado en educación, como lo dice mi currículum. Entonces, como licenciado en educación, tengo que educar a esas generaciones de jóvenes que van a sustituirnos a nosotros. Y yo creo que tiene que hacerse en España, tiene que hacerse en América Latina, tiene que hacerse en Europa, educar. En Estados Unidos le dije yo a la embajada, aunque está en Bogotá, y perdona, ya voy a terminar unos minutitos, Jorge. Es cuando lo que pasa, la tragedia. Yo tengo mi Texas, mi familia está en Estados Unidos casi todo, y yo acabo de regresar de Estados Unidos, y entonces le llamé al embajador encargado para Venezuela, que está en Bogotá. Si Biden y Nicolás Maduro tienen buenas relaciones, parece que van a volverse a abrir las embajadas. Pero yo le dije a la embajada en un audio, ahí lo tengo, el audio en el celular, y le dije, creo que Estados Unidos debe tomar una reacción con profundidad, educar a los niños en todas las instituciones de formación educativa sobre las armas, sobre el respeto de la vida, sobre, además de eso, el amor al prójimo. ¿Cómo es posible que los niños en las redes sociales detuvieron hace 3 días un niño en Florida de 10 añitos que puso en Facebook que iba a tomar un rifle y iba a asesinar a sus compañeros? Bueno, gracias a Dios lo detuvieron en Facebook, y el niño con 10 años, yo leo la noticia, salió en Telemundo en Miami, ciudad que conozco y que viví. Entonces, nosotros tenemos que educar. En la educación está todo, en la educación al respeto, los derechos fundamentales, porque si damos derechos, nos estamos otorgando derechos a nosotros mismos. El derecho a la vida es primordial, el respeto a la vida. ¿Cómo es posible que unos adolescentes estén alienados y estén pasando esos crímenes en Estados Unidos, que es el principal país del mundo y además es parte del continente americano y vecino nuestro?
Gracias por la oportunidad de conversar y compartir con ustedes estas palabras. Pero la pregunta de Jorge Carrión me tocó. Y entonces, bueno, tuve que decir, la educación es básica. Y Simón Bolívar dijo, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Fueron palabras de Simón Bolívar. Y entonces, y ya finalizando, un proverbio bíblico dice, un proverbio de la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ama la inteligencia y la sabiduría como tus hermanas. Eso está en el libro de Proverbios 6, que escribió el rey Salomón. Bien, Gracias. doctor, gracias por esa explicación que nos coloca tal vez ante una situación bastante de análisis respecto a lo que significa Latinoamérica y ese corazón caribeño, ese corazón venezolano que a veces conmueve con sus noticias difíciles de comprender, ¿no? Pero Sí. Ya que tenemos a Juan Andrés Pastor, que él también de pronto recibiendo algún tipo de información o de viraje en torno a lo que supuestamente es el manejo político de la madre patria, ¿has sentido tú que efectivamente en algún momento ha habido ese viraje, esa mirada un poco más hacia la reivindicación social en los que llegaron al poder últimamente en España? ¿O crees que simplemente fue un saludo a la bandera y nada más? Y Vale. también, para que nos digas un poco respecto a esa parte que es necesario que sigamos entendiendo, ya que te tenemos aquí, Juan Andrés, para ser poeta, dices tú que hay que pasar por necesidad y luego hay que asombrar. Estás entre la necesidad y el asombro, el inicio de ese conocimiento poético. Coméntanos un poco sobre eso también. Qué bien te lo has preparado, Jorge, cómo has estudiado. Y me encanta que seas capaz de mirar un poquito por debajo de lo que se ve. Me parece maravilloso. Antes voy a ser muy breve, voy a hacer un par de reflexiones con tu permiso y con el del doctor Delgado, porque yo creo que, por ejemplo, la renta per cápita no garantiza la libertad en ningún caso. Quiero decir, Estados Unidos, para mí, y es un punto de vista personal, no es el país más importante del mundo. No lo es. ¿Por qué? Porque no lo es. Un país que lleva intentando destruirse a tiros en los colegios desde hace no sé cuántos años, 60, 70, es un país que falla. Y sobre todo falla a sus propios ciudadanos. Y un país que no es capaz de defender a la ciudadanía no es que no merezca confianza, es que la ha perdido hace mucho tiempo. No la tiene. No creo que sea una referencia, a pesar de que es el país que más premios Nobel tiene de la historia. Pero es que confundimos la parte con el todo. Hay muchos Estados Unidos. ¿Qué costa? La este, la oeste, el centro, el norte, el sur. El país que es capaz de darle una patada a los niños que atraviesan su frontera para separarlo de sus padres. Ese es el primer país del mundo. El que quiere levantar, aunque haya cambiado el gobierno de un sentido al otro, que tampoco hay tanta diferencia, ese país que quiere seguir construyendo un muro, ese sí que es el muro de la vergüenza. Un país que tiene miedo de los vecinos del sur, ese no es un país de fiar. Un país que no sabe qué es lo que está pasando en Europa y que todo lo intenta arreglar a través de el envío de cuántos millones de dólares en armas. ¿Para qué? Un país que no es capaz de dialogar, no digo con el enemigo, y no estoy hablando de Rusia, no estoy hablando solo de Rusia, estoy hablando del resto del mundo, y que solo impone la fuerza del martillo. Ese no es el primer país del mundo. ¿Quién es el primer país del mundo? Lo fue en su día México, lo fue en su día Venezuela, cuando después de la Guerra Civil Española abrió las fronteras no a los intelectuales solo, abrió las fronteras a todos los españoles que necesitaban ser acogidos, que necesitaban un refugio. Yo vivo en una ciudad que tiene apenas 14.000 habitantes, donde hay un bar que se llama Maracaibo.
porque lo fundó un estellés, que es mi ciudad, Estella, que regresó después del exilio con un poquito de dinero. Tampoco vamos a creernos el mito del indiano. Y montó un bar. ¿Para qué? Para honrar al país y a la ciudad que le permitió vivir y ser. Hay una pescadería que tiene mi amigo Agustín, que se acaba de jubilar, por cierto. Y Agustín nació en Maracaibo. Y cuando le dicen, Agustín, ¿tú eres de Estella? Y dice, sí, soy de Estella, nacido en Maracaibo. O Lázaro Cárdenas, el general mexicano que mandó a la flota mexicana después de, cuando estaba acabando la Guerra Civil Española, al puerto de Burdeos y al puerto de La Rochelle, en Francia, muy cerquita, de donde estoy yo, con una orden, que suban todos los españoles que quepan. Y se llevó al electricista, al labriego, al carpintero y también al profesor de literatura. Esos son los países que tienen que ser un ejemplo en aquel mundo y ahora también, porque el sur siempre ha buscado los garbanzos, la comida, la esperanza, en definitiva, en el norte. Lo decía Cortázar, alguien del sur que vivió en París. La esperanza es la vida misma defendiéndose, y con la esperanza no acaba absolutamente nadie. Sí que es cierto, doctor, que la palabra es ley. Así lo entendemos, ¿no? Yo creo que sobre todo en esta sociedad hispanoamericana, que la palabra es ley, que simplemente un apretón de manos entre dos personas es un contrato. Por lo tanto, lo único cierto que hay es la palabra. Cuando decimos, te doy mi palabra, te estoy dando la verdad. ¿Se puede creer en la palabra de todas las personas? Ese es el problema. En Estados Unidos hay más de 10 millones de indigentes, de pobres. Hay a quien se le infecta una muela y se queda sin dentadura, porque no hay una garantía sanitaria y hemos dicho, el primer país del mundo para arreglarle esa dentadura. O hay quien muere desangrada en su casa porque da a luz al no tener un seguro médico privado. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Sí que es cierto que es culpa del hombre, pero me voy a acordar de Mafalda. ¿Os acordáis del personaje de Quino, ¿no? Que dice que es verdad, todos los hombres somos iguales como los ladrillos, pero unos están arriba y otros están abajo. Hay que tener una visión más horizontal de la humanidad. Y no es una cuestión de izquierdas o derechas, de comunistas o de capitalistas, no, porque se ha demostrado que ese enfrentamiento nos mata, nos empobrece. Se trata de volver a ser humanistas, de pensar en los renacentistas, en colocar, no a Dios, y aquí siento también discrepar, doctor, Dios no está en el centro, no puede estar en el centro, tiene que estar el ser humano, porque es la creación de Dios a su imagen y semejanza. Basta ya tanto de rezar, vamos a pensar más en el hombre, que yo creo que es el verdadero resto. Y ahora ya, y perdón porque me he extendido, respondo a lo que me ha preguntado mi querido amigo Jorge Carrión, perdón. El viraje social que ha habido en España en cuestión de política. Hoy se cumplen, creo que 4 años desde que prosperó una moción de censura que sacó del poder de manera democrática a través de la expresión de la voluntad popular reflejada en el Congreso de los Diputados a la derecha del gobierno. Cuando digo la derecha no lo digo de manera despectiva. Está la derecha y la izquierda. Lo que no existe, por lo menos en España, es el centro. ¿Vale? Desde entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado poco, ¿eh? Ha pasado, por ejemplo, la pandemia, el volcán de La Palma, la guerra en Europa. En Europa estamos en guerra. Es decir, en mi pueblo hay refugiados ucranianos a quienes hemos recibido casi con vergüenza, porque no les hemos mirado a la cara hasta hace 3 meses, cuando comenzó la guerra, como si aquello que pasaba en Ucrania sucediera
en una galaxia muy lejana. Estamos a 3.000 kilómetros del frente de guerra. En 3 meses han muerto más de 4.000 civiles en Ucrania. La gente está pasando hambre. Ha habido ejecuciones sumarísimas. Vamos encontrando, y digo vamos porque es tarea de todos, encontrando fosas con centenares de civiles que han sido fusilados después de haber sido torturados. Esto sucedió hace 80 años en España, en la Guerra Civil, y poco después en la Segunda Guerra Mundial. Y no hace tanto, en los años 90 en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, y ahora está no en las puertas de Europa, porque Europa no tiene puertas, ¿quién le pone puertas al campo? Está sucediendo aquí. Esto nos permite también comprender que no es una cuestión ideológica. Vuelvo a repetirme, ya no se trata solo de una lucha de clases, de izquierdas o de derechas. Se trata, y repito otra vez, de humanismo, de poner al hombre en el centro. Sí que es cierto que aquí en España, desde que gobierna este programa de centro-izquierda, se piensa más en la garantía social que antes. Es decir, a España en España un gobierno de derechas dio 70.000 millones de euros a fondo perdido a la banca. La misma banca que desde entonces hasta hoy está echando de su casa a gente que no puede pagar la hipoteca. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin trabajo. ¿Como consecuencia de qué? De la crisis financiera del 2008, de la pandemia, que todavía no hemos salido de ella, hablo del coronavirus, del COVID-19, o ahora de las consecuencias de la guerra de Ucrania. Vale un litro de gasolina 2 euros. Es una auténtica barbaridad. Hay gente que no puede poner en invierno la calefacción o en verano el aire acondicionado. Y alguien dirá, el aire acondicionado es un lujo asiático, sí, con 40 grados en La Mancha. Porque no tiene dinero para pagar la factura. Pero bueno, si no tienes luz, pues no tienes luz. Pero si no puedes pagar la hipoteca, la misma banca que recibió hace no mucho por parte de la derecha en el gobierno 70.000 millones de euros, está desahuciando a familias. Bueno, pues eso con este gobierno se ha controlado y se ha prohibido que en tiempo de pandemia se ejecuten esos desahucios. Y no se trata de bandera, porque todos los que vivimos en España somos españoles. La derecha, en España hay 2 tipos de derecha. La derecha extrema y la extrema derecha. No tenemos una derecha europea, como puede ser la de Macron, como puede ser la de Angela Merkel, como puede ser la de los Países Bajos, o la de Bélgica, o la de Italia. Y podríamos seguir. Aquí no hay una derecha europea. Aquí hay o una extrema derecha o una derecha extrema. Y si no, a ver cómo se explica que hace no más de 5 años el que fue ministro de Justicia en España, Alberto Ruiz Gallardón, llevara a hombros, que me parece muy bien, el féretro de su suegro cantando el Cara al Sol, que es el himno de la Falange. La Falange es a España lo que el fascismo fue a Italia o lo que el nazismo fue a Alemania. Existe todavía en España una fundación que se llama Francisco Franco, el gran genocida del siglo XX aquí en España y que sigue recibiendo financiación de las arcas públicas. Algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Y no se trata, y me repito otra vez, de ser de izquierdas o de ser de derechas. Se trata de dignidad. Y perdón que me he alargado mucho. Bien, gracias Juan Andrés. Interesante también esa visibilidad de lo que es tal vez la guerra de Ucrania, la pandemia, las afectaciones que tiene Europa, ¿no? Y sus consecuencias en la actualidad. Y es la visión de un poeta, no es un político, por si acaso, para los que tal vez vean parcializado este programa. No, tendría que ver desde el principio porque se den cuenta, hablando con Juan Andrés Pastor Almendros, que es poeta, más allá de que, cómo no, tener un punto de vista de la parte política, ¿no? Que a veces nos circunda y nos pone en jaque, como se diría en términos ajedrecísticos.
Y a propósito de eso, pues el doctor Román Delgado también nos hizo una visión un poco extensa de lo que acontecía en Venezuela con relación al mundo. Y él hablaba de culpar al pasado, ¿no? Por lo que se llevó a esta situación. Pero los adversarios o los que están en el régimen dicen que hay que culpar al imperio, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esa culpabilidad? ¿No? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como se diría en la Iglesia Católica. Hay que culpar al Sí, pasado, hay que culpar sí. al imperio. ¿A quién hay que culpar de lo que pasa en Venezuela, doctor? A nosotros mismos. Fueron nuestros políticos, fueron nuestros líderes, fueron esos líderes que populistas, demagogos, que llevaron a una democracia mediocre a que todo este desastre llegase. Y bueno, de esto está, el pueblo está aprendiendo, ya el pueblo no es el mismo, ha aprendido con mucho dolor, porque a veces los pueblos aprenden lamentablemente con el dolor. Las personas muchas veces aprenden con una experiencia. ¿Por qué la empiria? ¿Por qué la experiencia a veces tiene que ser tan fuerte para aprender y no la razón? ¿Por qué no podemos usar el razonamiento, la educación? Por eso es ahí el detalle, la necesidad de la educación. Desde muy niño, el respeto, el trabajo, el respeto a la vida, el respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos. Eso hay que educarlos. La misma, fuimos culpables de los venezolanos que tuvimos que antes de yo nacer, todos esos líderes que se emocionaron y caminaron a través de sendas de ideologías políticas. O sea, creo que nosotros tenemos que tener conciencia y ser realistas también sobre esa situación, esas realidades que son inherentes a nosotros mismos y que hoy en día eso tiene una explicación. Esto no salió de la noche a la mañana. Esto no vino así del más allá que cayó un castigo del cielo. No, 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 no. Esto fue sembrándose con muchas gravísimos errores. El gran poeta Teócrito decía: los hombres libres tienen ideas, los sumisos tienen ideologías. Teócrito, un poeta de la antigua Grecia, nacido en el año 300 a.C., y que además es de Siracusa. Oye, nos deja pensando nosotros, cómo los hombres libres tienen ideas y los sumisos ideologías. Ahí puedo yo compartir con el amigo Juan Andrés Pastor cuando dice no se trata de izquierda o derecha. Sin embargo, las ideologías han hecho más daño que cosas buenas. Yo creo más bien que debe hacerse una educación humanista. Eso que dijo el amigo Pastor, que lo que está pasando, no solo en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, que primero parece que son la economía o las guerras o los egoísmos y no pensar en el prójimo. Entonces nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia a nivel universal. Lo que está sucediendo es que mañana yo hablo en televisión, una de las principales televisoras, hablo mañana sobre el conflicto ruso-ucrania. ¿Por qué Vladimir Putin expresa lo que expresa? ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué el patriarca de Moscú, siendo la misma iglesia ortodoxa griega, está enfrentado apoyando, por supuesto, a Vladimir Putin? El patriarca de Kiev apoya, por ejemplo, a Zelensky, a Volodymyr Zelensky, el presidente de Rusia, el presidente de Ucrania, perdón. Y el patriarca de Letonia, que depende del patriarcado de Moscú, no están de acuerdo, están en desacuerdo los dos, porque en Letonia hay un factor social y político que influye también, porque esos líderes religiosos no son ajenos a la polis, son parte de la ciudad, son parte de la comunidad. Entonces, ellos están defendiendo sus posiciones también políticas y territoriales y nacionales. Es necesario que el mundo, a través de, así como el mundo quedó con una conciencia de la necesidad de un derecho internacional público y de crear la Carta de la Organización de Naciones Unidas para tener una paz universal, y que se creó en 1945. Se firmaron la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, se firma en 1945. ¿Por qué? Porque el mundo quedó estremecido después de dos grandes guerras mundiales. Entonces,
las preguntas que hacen, las intervenciones que hemos escuchado hoy, nos lleva una vez más a la conciencia y a la razón de que es necesario concientizar y educar, porque es mejor la educación con prevención que la acción posteriores, como son las guerras y los enfrentamientos bélicos y los daños a los prójimos, a los seres humanos. Entonces, para evitar esos sufrimientos hay que educar, y está en la educación hay prevención, y es necesario masificar la educación, no solamente en nuestros países, sino a nivel universal. Yo aspiro mucho, yo aspiro llegar a la Organización de Naciones Unidas. Yo tuviese, si fuese yo, Antonio Guterres, tuviese un papel totalmente diferente. Mi papel hubiese sido muy activo con los líderes tanto de Rusia como de Ucrania, y hubiera metido, hubiera tomado, ahí sí yo insisto, y sé por qué lo hago políticamente, me hubiese apoyado en los patriarcas. De hecho, el Democracia, usted se viene conmigo, usted se elige, se reúne conmigo, usted habla de Vladimir Putin, el patriarca, usted se reúne conmigo, y vamos a conversar como secretario general de la ONU, porque yo aspiro a ese cargo. El único secretario general de la ONU latinoamericano o del continente americano que ha existido es Javier Pérez de Cuellar. Quisiera tener ese cargo algún día. Entonces, si yo tuviese ese cargo, créanme que hubiese sido bastante activo. Emmanuel Macron, que lo nombró, por cierto, el amigo Juan Andrés, Emmanuel Macron se trasladó y se entrevistó con Vladimir Putin el 7 de febrero, cosa que no hizo el secretario general de la ONU. El secretario de la ONU se va a presentar el 25 de abril, 2 meses después de conflicto, 2 meses después. Es muy triste la actuación del secretario general de la ONU. Muy lamentable y reprochable por demás. Yo lo hubiese hecho. Si Emmanuel Macron fue el 7 de febrero, porque tú siendo secretario de la ONU, que se te paga para eso un sueldo. Además, todos los estados aportan para que ese organismo exista, con una cuota de los contribuyentes. Es la obligación. Tenía él que haber evitado ese conflicto, haber hecho todos los esfuerzos, y no lo hizo. Y mañana lo voy a decir en televisión, ya yo lo he hecho. Critico duramente la actuación del secretario general de la ONU porque ha sido como gris. Y después, el 25 de abril, es que se va, 2 meses después, cuando Emmanuel Macron se fue el 7 de febrero. Y el trabajo del secretario de la ONU, cuando uno lee la carta de la Organización de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, uno lee esto y uno dice, caramba, pero esta es la función de la ONU, prevenir los conflictos, prevenir, actuar, y no lo hizo. No lo hizo. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas de hoy. Sí, creo que estamos aprendiendo bastante, en especial los jóvenes, ¿no?, que nos siguen bastante. Quedó para que nos expliques un poco, y esto dedicado a los jóvenes en especial, que quieren ser poetas o tienen por ahí aires de poetas, sobre la necesidad y el asombro por el que tú mencionas, ¿no? Ahora, esto tiene que ver un poco, diría tal vez alguien, ¿no?, que hay que pasar por necesidades para poder valorar un poco más la vida, ¿no?, para asombrarse más de la vida, ¿no? Y quizás estamos más propensos a que los poetas nazcan en los barrios pobres, y quizás es difícil hacer poesía en la mejor zona de Caracas, en la mejor zona de Madrid, en la mejor zona de la Costa Verde, donde mencionaba el doctor Román Delgado, porque por ahí es un poco elitesco, ¿no?, de Lima, ¿no? Claro. Es más difícil. Sin embargo, por ahí tenemos a Vargas Llosa, ¿no?, que Vargas Llosa anduvo por ahí y de alguna manera se convirtió en un hombre de letras importante. O sea, tampoco eso quita, ¿no? Eso tampoco quita. O sea, sí se puede, creo, sí, también en la opulencia hacerse poeta, ¿no? Coméntanos un poco sobre eso, Juan Andrés, y ya para ir cerrando, si le harías una pregunta, ¿qué le preguntarías a un hombre de leyes como el doctor Román Delgado? ¿Qué pregunta? ¿Qué te inquietaría de repente saber que te responda el doctor? Voy a empezar por el final para darle al doctor Delgado algo que no necesita, que es tiempo para pensar, porque ya he visto que no le hace falta, pero así pienso yo. Quiero decir, sí que es cierto que en 1945 se constituyen las Naciones Unidas, pero con anterioridad ya existía la Sociedad de Naciones, que no hizo absolutamente nada
cuando Alemania invade los Sudetes en la República Checa y que solo reacciona cuando el 1 de septiembre de 1939 el gobierno nazi de Alemania invade Polonia. En el 2014 Rusia se anexiona, que es un eufemismo, la península de Crimea y no hace nada y reacciona de manera tibia, muy tibia, cuando invade Ucrania. La Sociedad de Naciones no hizo absolutamente nada cuando se vulnera el Estado democrático en España con el golpe de Estado del 18 de julio del 36, que desemboca en una dictadura atroz, que se mantiene en el oeste de Europa, es decir, aquí en España, durante 40 años. Eso de que estamos condenados a repetir la historia, si no la conocemos, y estoy hablando otra vez de pedagogía, que es lo que decía el doctor, es absolutamente cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que no aprendemos, no hay piedras suficientes para que los hombres tropecemos con ellas más de una vez. Y es una pregunta y es una reflexión. Y en cuanto a la poética, si la poesía no nos hace libres, que por lo menos nos haga rebeldes. El poeta cuenta las cosas que suceden, el poeta cuenta la historia de otra manera, desde otro punto de vista, que se nos olvida y que es muy necesaria, la emoción, el sentimiento. No solo es necesario que también contar las cosas, y yo soy periodista, desde un punto de vista periodístico, con datos, con informaciones contrastadas, que es muy necesario. Hay que contarlo desde la emoción. Nos tenemos que dar cuenta de que la guerra comenzó hace 3 meses y nos hemos inmunizado ante las imágenes que estamos viendo todos los días en la televisión, que son imágenes que nos da igual un anuncio de la Coca-Cola que ver a un anciano todavía subido sobre su bicicleta, pero en posición horizontal porque alguien le ha disparado mientras llevaba aquí, en la manga, un brazalete blanco, que es el color de la pureza. Nos estamos volviendo impuros. Y si eso no lo dice la prensa y tantas otras cosas, lo tiene que decir la verdad, la palabra. Lo he dicho antes, la palabra es ley y la poesía es la ley de los hombres. Es absolutamente necesaria y tenemos que contar lo que pasa, pero desde ese otro punto de vista, sin rendirnos ante los poderosos, sin dejar de llorar ante los débiles y siendo, y es algo que ha aparecido en esta charla, en esta tertulia, en numerosas oportunidades, siendo en el sentido estricto de la palabra humanos o humanistas. Hay que poner al hombre en el centro de todas las políticas, de todas las literaturas y también de todas las leyes. Bien, gracias, Juan Andrés. Juan Andrés estaba planteando algo de no tropezar con la misma piedra, como decía Julio Iglesias en su tema musical, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra y parece que esa situación reiterativa en América Latina, estamos condenados a repetir la historia, lamentablemente, si no la conocemos, ¿no? Entonces la ignorancia nos puede conducir a que volvamos a dar la vuelta alrededor de la misma circunstancia atroz que suele castigar a nuestros pueblos. Algo por el estilo pasa, por ejemplo, en los últimos días en Perú también, ¿no? Con este contrapunteo político que tiene el actual mandatario, donde ya se está volviendo rutina de que los ministros que se nombran sean no tan adecuados para el cargo, ¿no? O totalmente inadecuados, y sin embargo, pues nadie dice nada, ¿no? O que alguien no tenga la trayectoria adecuada en su background, pues lamentablemente está siendo aceptado también por la opinión pública como si fuera algo normal no prepararse para llegar al cargo máximo de administrar el poder político en esta parte del mundo, ¿no? Que es en el Perú, exactamente. Entonces, eso... A ver, sí, dime, Juan Andrés. Es muy breve, porque, y siento interrumpirte, lo que estás hablando de los ministros, ¿no? La etimología es muy necesaria. Nuestro idioma procede del latín. Magister et minister. Magister lo interpretamos como magisterio, ¿no? Como maestro. Es alguien que está por encima. Minister, ministerio, es alguien que está por debajo. ¿De qué? Del conocimiento, de la educación.
que se nos quede grabado, ¿no? Maestro y ministro. No es que sean antagónicos, cada uno tiene que estar en su poder. ¿Qué es lo que ocurre? Que como nos sigue faltando a todos, en esa orilla y en esta educación, le estamos dando más valor a aquello que no lo tiene. Y lo último, ya no te interrumpo más nunca, te lo prometo. Has nombrado a Julio Iglesias, que sí. Escuchad a Carlos Cano. Dice, cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar. Es verdad, es verdad. Bueno, el pueblo se equivoca también, ¿no? Dirían los que adversan, por ejemplo, al gobierno de turno en Venezuela. Como lo decía también el comandante Chávez, ¿no? El pueblo se equivoca, ¿no? Al elegir a sus protagonistas de la historia. Pero de equivocación en equivocación, ¿en qué terminaremos, doctor? ¿Qué le preguntaría ya finalmente, dando respuesta a esa interrogante que le hizo Juan Andrés? ¿Qué le preguntaría usted a un poeta como Juan Andrés Pastor Almendros, allá en Navarra? Juan Andrés, ¿qué crees tú que es más importante? ¿El bienestar de la nación, que va a ser el bienestar de todos, o el bienestar visto desde una manera utópica a nivel particular? Porque yo creo que el bienestar de la nación, de un país, es el bienestar para todos. Yo creo eso, ¿no? Entonces pues yo estoy escuchando y analizando, porque los filósofos nos gusta analizar y pensar y tenemos un pensamiento crítico. Y por eso vienen esas discusiones además con una gran producción de conocimiento y además que nos sentí, por ejemplo, en el día de hoy yo me siento muy feliz de haber compartido con mi amigo peruano, con mi amigo español, pero él tiene un sentimiento humanista y yo en sus palabras, en su discurso y en la historia que las hemos estudiado, yo pienso que por eso le pregunto y ya voy a cerrar la pregunta. ¿No crees tú que el bienestar de un país es el bienestar de todos los que viven de sus connacionales? ¿No crees tú eso? Entonces, o es que tiene que ser, bueno, vamos a ser bien y buenos para todos, pero no es lo mismo el bienestar de una nación, el bienestar de un país, de una patria, porque patria viene de patrimonio. O sea, es una palabra que deviene de ahí. Entonces, yo estoy pensando y escuchándolo y le pregunto ya, ¿no crees tú que el bien de una nación o de una patria, de un país, es el bienestar de sus conciudadanos, de los que viven en ella? Vale. A mí que la etimología me parece que es una ciencia necesaria de la que estamos prescindiendo. Hola. Sí, no sé si me escucháis. Sí. Estoy diciendo Te que escucho. a mí que me interesa mucho la etimología y creo que es una ciencia de la que estamos prescindiendo, que nos impide conocer el origen de las palabras, también nos engaña. Que patria viene de pater. Los alemanes se refieren a la patria como Vaterland, es decir, la tierra del padre, no como un concepto patrimonial, sino original. Y creo que también nos han engañado porque por lo menos desde Europa se ha exportado la idea de que el paradigma de la sociedad moderna es alcanzar el bienestar social. Y es mentira. No es cierto. Si no hay justicia social, no habrá bienestar social. No existirá la sociedad del bienestar. Por lo tanto, esta se tiene que cimentar en la justicia social. Y todos sabemos qué es la justicia social. A partir de ahí podremos construir un Estado, una patria, un lugar al que pertenecemos que sea sobre todo más justo. No se trata de bienestar, si no hay justicia. Y todos sabemos que hay países en el mundo donde, por ejemplo, en Arabia Saudí, cada ciudadano, por el mero hecho de tener el pasaporte saudí, tiene un sueldo mensual que le garantiza un mínimo vital para respirar todos los días y levantarse y no pasar hambre. Pero ese no es el paradigma, eso no es lo que necesitamos. Es necesario, pero no es una necesidad. Vamos a fundamentar
que la sociedad ideal, si estuviera aquí Platón con nosotros, hablaría de la república, se tiene que cimentar en la justicia social. Pero vamos, de manera ineludible. ¿Es muy importante la libertad de expresión? Pues claro que lo es. ¿Y la de pensamiento? ¿Quién habla de la libertad de pensamiento? ¿Quién garantiza la libertad de pensamiento? Y estoy de acuerdo con usted, doctor, la educación. La educación Sí, que sí, tiene que la ser educación. universal y gratuita. A partir de ahí encontraremos todo lo demás. Una justicia social y, por ende, un estado del bienestar que garantice que los derechos civiles existen y se pueden ejercer. Un país que no garantiza los derechos civiles, y hay muchos, no es un país libre. Será un país rico, pero nunca será un país libre. Elijamos. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Ricos o libres? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Hay mucha gente que no. No, Bien. gracias, Juan Andrés, porque la justicia, la finalidad del derecho es la justicia. El derecho existe es porque necesitamos justicia. Y eso está muy claro. Cuando nosotros empezamos a estudiar derecho, ya tengo más de 30 años como abogado y soy profesor, y digo, el derecho existe porque la finalidad es la justicia. Es necesario un orden, es necesario una equidad, es necesario una justicia, y entonces, por esa es la razón de la existencia del derecho y del imperio de la ley para buscar justicia. Entonces, sí, estamos de acuerdo, la justicia es esencial y primordial. Hay otra justicia que a mí me gusta mucho y que también es de este mundo, que no se aplica, pero sucede, que es la justicia poética. Que a veces se da, ¿eh? Claro, claro. Bueno, vamos a tener que hacer una reunión para que nos dé unas clases sobre eso, porque quiero escucharte sobre justicia poética. Nunca lo he escuchado, pero quiero escuchar. Bien, vamos ya llegando al final. Bueno, les agradecemos Sí. en primer lugar por haberse de alguna manera adentrado en todo lo que significa estos raciocinios necesarios para nuestro público, porque a veces estamos llenos de programas banales, ¿no? Que Sí. ocupan las primeras páginas de internet o de la prensa en general, pero difícilmente, por ejemplo, hablamos de estas situaciones que trascienden y que deberían de trascender en todo caso, ¿no? Y porque donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón, ¿no? Y eso nos lo puede confirmar el doctor Román Delgado, ¿no? Es difícil hacer justicia también a quien nos ha ofendido, ¿no? ¿Cómo le haces justicia a quien te ha ofendido? Pues otro detalle, ¿no? Si el hombre fracasa es una lucha, en lucha conciliar interna. la justicia, y si fracasamos en conciliar la justicia y la libertad, creo que fracasamos en todo, ¿no? Ya no hay nada. ¿Qué éxito podemos tener si fracasamos en conciliar la justicia y la libertad? Pues ninguno. Entonces esas cosas pues son ya situaciones que las tenemos que tener ya, creo que como una especie de premisa y recordarla a cada instante, ¿no? En especial nuestros jóvenes, para que enfrenten con mayor claridad el porvenir, el futuro que nos viene, ¿no? Bueno, la palabra final del doctor Román Delgado desde Caracas, Venezuela. Su despedida, doctor. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que se me ha dado de compartir con ustedes, y pido que se vuelva a hacer una reunión quizás con otras personalidades, y me gustaría en una oportunidad que el amigo de España, Juan Andrés Pastor, nos explique sobre esa justicia poética, porque él ama la poesía y es un poeta. Entonces, bueno, me gustaría mucho escucharlo sobre esa justicia poética. Y bueno, para finalizar, educación, educación y más educación. Esa es la base fundamental para evitar posibles conflictos y que nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes y esas generaciones que van a venir a ocupar nuestros lugares en esta vida, entonces ellos tomen sean portadores de un mejor vivir y de una mejor comunicación con el prójimo, para poder hacer esa justicia social e interactuar de una manera mucho más educada y a favor de todos, por el bien de todos. Bien, gracias, doctor. Bueno, vamos a darle la palabra a Juan Andrés Pastor y comprometerlo también para una tertulia donde nos dé clases un poco ya de la visión poética, enteramente poética, ¿no? De todo lo que hemos conversado. Juan Andrés. Yo para dar clases creo que no estoy preparado, pero sí
para mantener una tertulia. Abriremos algún día Sí. 2 botellas de vino para brindar por la amistad. Y me ha encantado, Jorge, que hayas nombrado a Quevedo, cuando dice aquello de que donde no hay justicia es peligroso tener razón. Voy a nombrar a un coetáneo de Quevedo, que yo creo que es conocido, Miguel de Cervantes Saavedra, cuando dice que la justicia es tan buena, doctor, que es necesario usar de ella hasta entre los mismos ladrones. Bien. Gracias, Juan Andrés. Nos despedimos. Recuerden, nuestra cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Decían también por ahí que los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad. No hay que suplicar justicia, hay que luchar por ella con honor, con dignidad. Un abrazo a la distancia, doctor Román Delgado. Juan Andrés, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz.